Bueno, vamos a iniciar entonces el primer teorema que vamos a trabajar, el teorema de redes, es el de intercambio de fuentes. Y de acuerdo a lo que vieron en los videos y que además de lo que leyeron en el archivo que les mandé, ya saben que los teoremas lo que hacen es ayudarnos a simplificar el circuito eléctrico con el cual vamos a trabajar, y de cierta manera, en vez de aplicar mallas, el método de mallas o el método de nodos, podemos aplicar otro método que nos permita llegar al resultado. No va a cambiar el resultado, ya que es único para cada ejercicio. Sin importar que se aplique, el resultado siempre es el mismo. Bueno, entonces vamos a empezar con el teorema, recordando que el teorema nos dice que podemos realizar un intercambio de fuentes si cumplimos con ciertas condiciones. ¿Qué podríamos hacer aquí para que no se vea tan complicado? Quizás reducir y agrupar en cajones para que sea más fácil trabajar, respetando siempre donde vamos a obtener algún resultado. ¿A qué me refiero con esto? Que en este caso, como a mí me están pidiendo la corriente en esta rama la puedo conservar como una, ya que es la corriente lo que me piden, y no tengo problema para calcular su valor. Sería un cajón que no voy a reducir con ningún otro elemento porque nada más me piden la corriente en esta rama. Entonces los demás elementos sí los puedo reducir si me lo permiten, pero estos dos los tendré que agrupar solos o juntos, por decirlo así, y posteriormente hacer las operaciones. Entonces, y además yo podría hacer diferentes intercambios de fuentes si es posible. O sea, el hecho de que yo pudiera hacer uno o varios intercambios de fuentes de una vez en el circuito va a depender de qué tan factibles son esos intercambios, de si reducimos o no elementos al momento de realizar el intercambio. No siempre vale la pena realizar 2 o 3 al mismo tiempo, o cuando posteriormente nos tenemos que regresar porque no reducimos ningún elemento. ¿Preguntas o dudas? Ninguno, profe. Bueno, entonces lo primero que podemos hacer es quizás agrupar en cajones para que sea más simple trabajar.
hasta donde nos los permita, no es necesario agrupar todo. Puedo dejar estos dos sin agruparlos en un cajón, simplemente los elementos que necesito en el momento. Entonces, para este caso, lo primero es, y hay que recordar que cada vez que se quiera aplicar intercambio de fuentes, no puede haber acoplamientos magnéticos entre los elementos que vamos a realizar el intercambio. Entonces, si existen acoplamientos magnéticos entre el elemento que tenemos en serie o en paralelo a la impedancia con la cual vamos a realizar el intercambio, no puedo hacer ese intercambio. Entonces, en este caso voy a agrupar solamente unos elementos, que es lo que voy a verificar. Primero, cada vez que yo tengo una fuente de voltaje, debo de estar seguro que en una sección de todo mi circuito eléctrico, esta fuente de voltaje tiene elementos serie, elementos pasivos. Recuerden que lo ideal es que fuera uno, pero si tiene más de uno no pasa nada porque podemos reducirlos, ya que hay que identificar con qué estamos trabajando. Entonces, lo primero que sería o que tendríamos que hacer es identificar con qué estamos trabajando en todo el circuito. ¿A qué me refiero? Bueno, pues ubicamos todas las bobinas, vemos qué valores tienen, están ya en imaginario y son positivos. Ahora ubicamos a todos los capacitores y vemos qué valores tienen, están en imaginario y son negativos. Y entonces, cada vez que tengamos bobinas en número imaginario positivo y capacitores con número imaginario negativo, lo que estamos utilizando o lo que nos dieron para trabajar son impedancias. Entonces, este circuito está formado por impedancias en su totalidad. Ya sabemos que, aunque no me den unidades de las resistencias, los valores de capacitores y bobinas nos indican con qué trabajamos cada vez que nos los dan como números imaginarios. Entonces tenemos impedancias, que significa que si yo tengo impedancias en serie voy a tener que sumar para reducirlas, y si las tengo en paralelo es el inverso de la suma de los inversos. Entonces vamos a empezar por agrupar los elementos que nos sirven para que sea más fácil ver cómo está mi circuito. Entonces, en este caso, si sigo esta trayectoria, tengo 1, 2, 3 elementos conectados en serie. A veces ustedes tienen el detalle de que si tenemos elementos de esta forma, y aquí tengo una fuente de voltaje, no importa cuántos elementos tenga yo, desde aquí hasta acá, es decir, si yo parto de este punto y llego a este punto, todos ellos están en serie. ¿Qué significa? Que estos 3 elementos y estos 2 seguirían estando en serie. ¿Por qué? Porque mi conexión entre estos es serie. Si alguien tuviera algún problema, lo que podemos hacer es desplazar la fuente de posición. En vez de dejarla aquí, la puedo conectar acá en la misma dirección en que estaba, y entonces puedo ver de una manera más común lo que siempre tenemos de elementos serie. Entonces, el hecho de que la fuente esté aquí no significa que los elementos han dejado de estar conectados en serie. Desde este punto hasta este punto todo esté en serie. Entonces debo de ubicar desde dónde hasta dónde tengo elementos serie o tengo elementos paralelo para hacer mis reducciones y no tener problema al momento de realizarlos. Entonces, en este caso, si yo ubico partes de mi circuito o secciones de mi circuito, si me enfoco en la parte que está aquí, es decir, si yo voy desde este punto que está aquí hacia la izquierda, después hacia abajo y por último hacia la derecha, sigo esta trayectoria, tengo elementos conectados en serie. A pesar de que tengo mi fuente de voltaje en medio de elementos pasivos, todos están conectados en serie. Y entonces, en este caso, yo puedo agrupar, o si lo queremos decir así, puedo hacer una reducción diciendo que mi impedancia 1 va a ser igual a 5 más 8i menos 3i, lo cual me va a dar 5 más 5i y son 11. Esa sería una impedancia que yo puedo considerar.
Puedo ver ahora, ya que ubiqué a mis elementos, puedo hacer a lo mejor otra reducción de estas dos ramas. Ahí hablo de ramas, ¿por qué? Porque acá tengo dos elementos conectados en serie que puedo reducir para que me quede uno y después, como me queda en paralelo con el otro, aplicar una reducción. ¿De qué manera? Tengo que mi impedancia 2 va a ser igual. Como tengo dos ramas, no voy a aplicar el producto entre la suma, el inverso de la suma de los inversos, sino el producto entre la suma. Tengo que es 10 lo que vale una rama y después me va a quedar menos, bueno, vamos a escribirlo, 2i menos 5i, y en el denominador sería 10 lo que vale una rama más 2i menos 5i, que es lo que vale la otra rama. Entonces, yo puedo hacer esas combinaciones o esas reducciones del circuito. ¿Alguna pregunta o duda con respecto a las reducciones que estoy haciendo para poder trabajar de una manera más simple? No, profe. Bueno. Entonces, permítame, estoy haciendo las operaciones. De todas formas, ustedes verifíquenlo. Ya saben que vamos a trabajar con 5 decimales por cuestiones prácticas para que no tengamos problema con el resultado, aunque en realidad al final nada más nos vamos a quedar con 2 decimales. Permítanme, déjenme ajustar la calculadora. Bueno, las unidades son ohms, por cuestiones de espacio no lo escribo, ya sabemos que son ohms. Entonces yo ya tengo dos reducciones que son factibles porque este elemento está solo, no tiene caso que yo haga alguna reducción o no puedo hacer ninguna reducción. En esta rama este elemento también está solo, no puedo hacer ninguna reducción, y estos dos no vale la pena hacer la reducción si yo quiero la corriente, ya que la corriente en los dos, por estar conectados en serie, es la misma. Entonces, por eso es que son las únicas reducciones que hago, y vuelvo a escribir mi circuito para tener una idea más real de lo que yo conseguí al hacer las reducciones. Entonces, este sería el circuito que me va a quedar. No debo de perder de vista en dónde voy a realizar mi cálculo. Y ahora sí, ya tengo un circuito más simple para trabajar, donde me es más fácil identificar cómo me quedaron mis elementos, y entonces ya puedo aplicar mi
teorema de intercambio de fuentes. ¿Qué es lo que me dice el teorema de intercambio de fuentes? Que yo debo de buscar en una sección de mi circuito eléctrico en donde primero haya una fuente de voltaje. Y una vez que yo ubique a la fuente de voltaje, debo identificar si tiene elementos pasivos conectados en serie a ella. En este caso tengo una fuente de voltaje. Si tiene un elemento conectado en serie de esta rama, nada más. O si tengo una fuente de corriente, debo identificar si tiene elementos pasivos conectados en paralelo a ella. Y en este caso también tengo una fuente de corriente en la cual tengo una impedancia conectada en paralelo a la fuente. Entonces tengo las dos situaciones. Cuando tengo mi fuente de voltaje con una impedancia conectada en serie y cuando tengo mi fuente de corriente con una impedancia conectada en paralelo. Yo debo de decidir, aquí tengo, perdón, me faltó algo, permítanme, me falta una fuente, entonces déjenme aquí. Ajá. Ahora sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, realizar el intercambio que a mí me convenga. ¿De qué forma? Puedo hacer dos intercambios al mismo tiempo, pero si realizo los dos al mismo tiempo, puede ser que no reduzca nada del circuito. Entonces, de esos dos intercambios, ¿cuál me ayudaría a reducir mi circuito para llegar a la solución? ¿El de la fuente de voltaje o el de la fuente de corriente? De voltaje no, porque quedaría paralelo. ¿A dos? ¿Y qué podríamos hacer una vez que quedara en paralelo? Reducir esas dos impedancias en paralelo. Así es. Con la fuente de corriente no lograríamos nada. Me refiero, lo voy a escribir del lado derecho. Me quedaría la impedancia 1 y la fuente de voltaje. Recuerden que el circuito debe de quedar entre las terminales donde hice el intercambio. Si yo hago el intercambio de la fuente de corriente entre esos dos puntos, es decir, aquí y acá, debería de quedar ahora mi circuito serie donde me va a quedar la fuente de voltaje en la dirección de la fuente de corriente y la impedancia que está en paralelo ahora quedaba en serie. Me va a quedar este circuito que no voy a poder reducir porque no están en serie mis elementos. ¿Por qué no están en serie? Porque aquí tengo una resistencia y más elementos y una fuente de voltaje. Para que estén en serie no debería de haber nada conectado y entonces yo los podría reducir. Pero como tengo más elementos que no me permiten esa situación, la fuente de corriente, al menos ahorita no vale la pena realizar el intercambio. La fuente de voltaje sí, ya lo saben que siempre se va a aplicar ley de Ohm para encontrar la corriente y ley de Ohm para encontrar el voltaje. En este caso escribimos que la corriente de mi fuente de voltaje va a ser igual al voltaje de la fuente, que es 10. Recuerden que el 10 si es de 0 está en forma polar, lo paso rectangular y me queda 10 más 0i, por eso no escribo el 0i. Entre Z1, ¿sí?, cuyo valor ya se sabe que es 5, más 5i. Si hacemos esa división, sería 10 entre 5 más 5i. Lo que nos va a quedar es 1 menos i. Entonces, esta nos daría 1 menos i y son amperes. ¿Qué tenemos? Bueno, ¿qué nos va a quedar? Yo ahí en el video, así como en las notas, marco 2 puntos que si yo los quiero ubicar ahorita, aquí estaría el punto A y aquí estaría el punto B. De A a B tengo una sección de todo el circuito en donde tengo una fuente de voltaje en serie con una impedancia.
Y del mismo modo de A a B, tengo una sección del circuito donde tengo una fuente de corriente en paralelo a una impedancia. Ya hace un momento se vio que no vale la pena realizar el intercambio de la fuente de corriente porque no lograríamos reducir el circuito, sino nos conviene la fuente de voltaje. Ya calculamos la corriente de esa fuente de voltaje y ahora reescribimos el circuito en donde dejamos el punto A y el punto B. ¿Sí? Yo dejo mi punto A y tengo mi punto B. Y entonces, entre A y B, primero me tiene que quedar una fuente que ahora ya no va a ser de voltaje, sino va a ser de corriente. La dirección, la punta de la flecha va hacia el punto A, mi punta de la flecha de la de corriente debe de ir hacia el punto A. En este caso vale 1 menos I mi fuente. Entre A y B voy a tener a la impedancia 1. ¿Sí? Ese es el circuito o el intercambio que yo realicé. Y ahora lo que sigue es reescribir todo lo demás, que es, también queda la impedancia 2, una fuente de corriente, cuyo valor es 5, cis de 40 grados, la resistencia es de 7, la fuente de voltaje de 4, cis de 0 grados, un capacitor, una resistencia y una bobina. El capacitor que vale menos 2i, vale 10, la bobina que vale 10i, y donde queremos encontrar el valor de la corriente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Reducir lo que está en paralelo, que sería desde aquí hasta acá. ¿Qué significa? Bueno, vamos a usar el otro marcador. Permítanme. Primero, ¿cuáles son las reducciones que vamos a hacer? Puedo reducir las dos fuentes de corriente porque están conectadas en paralelo. Ubico cuál es la dirección que llevan. Las dos van hacia arriba, por lo tanto las sumo. Recuerden que si fueran en direcciones contrarias las restaría. Entonces, ¿qué digo? Que tengo una corriente equivalente que va a ser igual a 1 menos I más 5 cis de 40 grados. Ahora se pueden hacer esas sumas. Anteriormente la calculadora no tenía la capacidad o no tenía la facilidad de realizar sumas de números polares con rectangulares, con lo que era difícil hacerlo de forma directa. Entonces, ¿qué se hacía siempre? Bueno, pues el valor que estaba en forma polar, no es fácil sumar números polares. ¿Qué se hacía siempre? Se cambiaba a un número rectangular, es decir, esto es igual a 1 menos I más 3.83.022 más 3.21.393i. Siempre teníamos que pasar de forma polar a forma rectangular. Y es más fácil ver qué va a suceder con mis elementos que dejar esta forma. Repito, anteriormente las calculadoras no podían hacer la suma de números polares con rectangulares, pero de un tiempo para acá ya la calculadora tiene la capacidad de sumar números polares con rectangulares y nos da el resultado sin ningún problema.
si tengo todavía el pequeño inconveniente de que tengo estos números y no puedo ubicar cómo hacer esa suma, pues vamos a pasar siempre a forma rectangular, ya que aquí no hay problema. Y podemos ver sin ningún inconveniente que la corriente equivalente va a ser igual a 1 más 3, me va a dar 4.83.022 menos I más 3, ya sé que tiene decimales, pero como este no tiene número decimales, por eso me estoy enfocando en las unidades. Me quedaría más 2.21.393 I. Eso es lo que nos quedaría para trabajar. ¿Preguntas o dudas? No, profe. ¿No? Bueno, entonces, repito, ahora si ustedes colocan, ya sea con la aplicación o ya sea en su calculadora, estos dos números, a pesar que tengo un número rectangular y un número polar, va a ser la suma sin ningún problema, les debe de dar esto. Pero si no lo hiciera, porque puede suceder que algunas calculadoras conservan la forma de trabajo anterior, es decir, que no pueden realizar números, la suma de números rectangulares con polares, pues habría que pasar el número polar a rectangular. ¿Por qué no lo hacemos lo contrario? ¿Por qué? Porque la suma de números polares es muy complicado, no es tan fácil como una división o una multiplicación. Sin embargo, la suma de números rectangulares, ya sea como suma o resta, es muy sencilla, por eso siempre pasamos el número que está en forma polar a forma rectangular cada vez que queramos hacer sumas. Si quisiéramos hacer divisiones, nos conviene tener todo en polares, o si quisiéramos hacer multiplicaciones, nos conviene dejarlos en polares. Pero cada vez que realicemos sumas, nos conviene más ver los números en forma rectangular o en complejos imaginarios que en forma polar. Entonces, esa es la razón de cambiarlo, que nos va a dar lo mismo, repito. Ya las aplicaciones de ahora, así como las calculadoras más nuevas, ya pueden hacer la suma, resta, multiplicaciones y divisiones de números polares con rectangulares, cosa que anteriormente no se hacía, o no se podía, más bien, la calculadora no tenía esa capacidad. Actualmente ya es factible. Si ustedes lo dejan o hacen la suma de números rectangulares con polares, la calculadora lo va a realizar sin problema. Bueno, entonces, ¿preguntas o dudas hasta aquí? Profe, todo bien. Bueno, y tendremos una impedancia equivalente que va a ser igual. Voy a dejar aquí el inverso de la suma de los inversos. Ya saben que no es necesario, podemos hacer el producto entre la suma, pero nada más para que recuerden que podemos emplear una u otra forma para reducir cada vez que tenemos impedancias en paralelo y el resultado no se va a modificar. Nada más teniendo cuidado con las operaciones. Y en este caso entonces tendríamos que sería 1 entre 5 más 5i. Y después más 1 entre 0.82.568 menos 2.75.229 y y eso nos va a dar un resultado de impedancia equivalente igual a 2.11.763 en la parte real, menos 2.47.059 y ya sabemos que son ohms, mientras que aquí son amperes. ¿Qué tenemos o qué logramos con ello? Reducir nuestro circuito y lo que nos va a quedar ahora es una fuente de corriente
en la dirección de las dos que están ahí, que es hacia arriba. Y aquí le voy a dejar IE por cuestiones de espacio, es decir, la corriente equivalente. En vez de tener dos impedancias, ahora yo tengo una sola impedancia, que es Z equivalente. Y tengo una resistencia de 7, la fuente de voltaje que es de 4 cis de 0, el capacitor de menos 2i, una resistencia de 10, una bobina de 10i. Se me pasaba siempre el elemento sobre el cual vamos a hacer cálculos. No vale la pena hacer reducciones con él, porque a veces perdemos en dónde hay que hacer el cálculo que se nos pidió. ¿De acuerdo? Entonces, ¿hasta aquí preguntas o dudas? Todo bien, profe. Bueno, por cuestiones de tiempo que ya se va a acabar, voy a finalizar esta sesión. Nada más envío la imagen al grupo de WhatsApp. Y entonces iniciamos la siguiente clase en 10 minutos. Es decir, son 9 y 10. Son las 9. Terminaría la clase a las 9 y 10. 9:20. Entonces, iniciamos la siguiente sesión para tener los 40 minutos exactos de la sesión de Zoom a las 9:20. Permítame. Entonces, ya está el ejercicio ahí en el grupo de WhatsApp. Ya nada más es que reiniciamos a las 9:20 para la siguiente sesión. Entonces, nos vemos 9:20, por favor. Si hay preguntas, porque alguien se ponga a ver la imagen o alguien le esté pasando ya su libreta y tenga dudas de qué pasó, me las hacen saber, por favor, en la siguiente sesión de Zoom. Entonces, nos vemos 9:20. Impedancia en paralelo, porque la fuente de voltaje no tiene ninguna impedancia en serie como para hacer un intercambio y además hay que verificar si vale la pena realizarlo. Entonces vamos a cambiar la fuente de corriente que tiene la impedancia en paralelo. Nuevamente los puntos en donde los voy a dejar es A y B. Ya sabemos que cada vez que queramos calcular la corriente de la fuente o el voltaje de la fuente, tenemos que aplicar ley de Ohm. Entonces vamos a aplicar ley de Ohm y en este caso escribiríamos que el voltaje de la fuente de corriente va a ser igual al valor de la corriente, que es la corriente equivalente, por la impedancia que está en paralelo, que es la impedancia equivalente, y entonces obtendríamos de esa manera el valor del voltaje de la fuente. Permítame. Sería entonces la fuente vale 4.83.022 más 2.21.393 y ese valor lo tendríamos que multiplicar por 2.11.763 menos 2.47.059 y entonces nos va a quedar una fuente de 15.69.833 menos 7.24.521 y ya sabemos que son volts. Entonces, tenemos el valor de la fuente de corriente,
en su voltaje. Y ahora el circuito que vamos a utilizar recuerden que siempre ubicamos nuestros puntos A y B para saber en dónde debe de quedar el circuito que vamos a sustituir. Y ahora desde A hasta B, todo lo demás se queda igual. Que son, bueno, tenemos la resistencia de 7, la fuente de voltaje de 4, que como decís de 0 sería 4 más 0i, por eso ya nada más escribo 4, le estoy pasando a forma rectangular, ya no está en forma polar, menos 2i, la resistencia de 10, la bobina de 10i, y el valor que queremos encontrar, que es la corriente. Entonces, ahora entre A y B nos debe de quedar una fuente de voltaje. La dirección ya se los indiqué. Ubico la punta de la flecha hacia cuál de los dos puntos A y B está dirigido. Mi punta de la flecha va hacia A. Entonces, la fuente de voltaje, su punta de la flecha también debe de ir hacia A. Y la impedancia que estaba en paralelo a la fuente, ahora la voy a escribir en serie, en la posición donde yo quiera, pero en serie a la fuente de voltaje entre A y B. Y aquí estaría Z equivalente. De mi punto A a mi punto B tengo la fuente de voltaje en serie con la impedancia. Lo pude haber escrito aquí arriba o las pude haber escrito juntas. Y después el punto A y el punto B y todo lo demás. Entonces, lo que debo de conservar es que entre A y B, la fuente de voltaje y la impedancia que yo estoy trabajando deben de quedar conectadas en serie. Bueno. Y entonces, ahora lo que puedo hacer, aquí tengo el voltaje de la fuente de corriente, para no escribirlo. Lo que puedo hacer ahora es reducir las dos fuentes de voltaje y la resistencia con la impedancia equivalente. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a sumar las dos fuentes de voltaje y decimos que el voltaje equivalente va a ser igual al voltaje de la fuente de corriente más 4. Partes reales y entonces me va a quedar 19.69.833. Perdón. Sí, porque llevan la misma dirección. ¿A qué me refiero? Si yo ahora ubico la fuente de voltaje, veo que va hacia la izquierda y si sigo la trayectoria, después va hacia arriba, o sea, llevan la misma dirección que esta fuente. A pesar de que esta fuente se ve que va hacia arriba, si esta fuente yo la pongo atrás de la otra fuente de voltaje por estar en serie, las dos van en la misma dirección. Es decir, sus flechas van hacia el punto A los dos, por eso es que las estoy sumando y no restando. Deberían de llevar direcciones contrarias para que yo las restara. Por eso estoy sumando el voltaje de mi fuente de corriente más el voltaje de la fuente que ya tenía yo. Y me va a quedar menos 7.24.521 y son volts. No solo voy a hacer esa reducción, me quedaron dos impedancias en serie y digo, bueno, como ya tengo una impedancia equivalente, pero ahora uno va a ser igual a la impedancia equivalente más 7. Impedancia equivalente vale 2 en la parte real. Si le voy a sumar 7, pues me va a quedar 9.11.763, 2.47.059 y son ohms entonces. Tenemos esa situación. ¿Qué sigue? Pues reescribir el circuito para no cometer errores. Como las dos llevan la misma dirección,
va hacia el punto A, lo puedo dejar aquí. Este es mi voltaje equivalente. La impedancia, ahora la voy a escribir aquí arriba, y este es Z equivalente 1. Y los demás elementos, que es un capacitor de menos 2i, la resistencia de 10, la bobina de 10i, y la variable o donde vamos a hacer el cálculo de lo que se nos pide. Sigo ubicando mis puntos A y B, que ahora cambiaron de posición. Aquí está A y aquí está B. Tengo un circuito serie formado por una fuente, o una sección de mi circuito está formado por una fuente de voltaje en serie con una impedancia. Por lo tanto, puedo realizar nuevamente mi intercambio de fuente. Detalle, si tienen alguna pregunta, deténganme, por favor, para que yo no continúe hablando y les responda la duda que tengan o la pregunta que me quieran hacer, para que yo pueda solucionar esa duda. Entonces, en este caso, ¿hay alguna pregunta o duda hasta este momento? No, profesor. Bueno, entonces seguimos. Corriente de la fuente de voltaje es igual al voltaje de la fuente, que es el voltaje equivalente entre la impedancia que está conectada en serie, que es la impedancia equivalente 1. Y tenemos que la corriente de la fuente de voltaje nos va a quedar entonces, vamos a hacer la división, 19.69.833 menos 7.24.500 entre 9.11.763 menos 2.47.059 y nos va a quedar de 2.21.000 328 menos 0.19.490 y son amperes. Entonces, este es lo que nos queda la fuente de corriente. Y ahora, ¿qué vamos a tener? Tenemos una fuente de corriente, dirección, ya sabemos que el punto A está arriba y el punto B está en la parte de abajo. Aquí está A y aquí está B. Y entonces me debe de quedar entre A y B el circuito paralelo, donde tengo la fuente de corriente y la impedancia equivalente a 1. La dirección de la fuente va hacia el punto A, igual que la fuente de voltaje iba hacia el punto A. Aquí tenemos a la corriente de la fuente de voltaje. Después seguía el capacitor de menos 2i y la resistencia y la bobina. Tenemos y entonces llegamos a un punto en donde tenemos una sola fuente que es de corriente y ramas con elementos pasivos conectados en paralelo. Podría hacer otro intercambio y reducciones, pero gracias a que me están pidiendo corriente, no es necesario. Lo que vamos a hacer ahorita, eso es de circuitos de CA y CD. Si yo tengo una fuente de corriente y varias ramas que podrían ser impedancias o admitancias, en este caso son impedancias, de elementos pasivos conectados en paralelo a la fuente de corriente,
¿qué puedo emplear para calcular la corriente de una de las ramas? ¿Cuál de los métodos que vieron en circuitos de CA y CD puedo aplicar para ya encontrar la solución? Mallas, ¿no? Mallas no, me voy a tardar. Si la finalidad... Recuerden que no siempre vamos a trabajar con mallas. Aquí sí no tiene caso trabajar con mallas. ¿Cuál es el otro, los métodos? ¿Qué más, aparte de mallas, qué más les enseñaron en circuitos de CA y CD? Para calcular. Nodos. No quiero nodos tampoco. ¿Qué más? ¿A poco nada más vieron mallas y nodos? Reducción. No. Divisor de voltaje y de corriente. ¿Más de qué? ¿Qué dijiste? Divisor de voltaje y de corriente. Y por las condiciones que hay aquí, ¿cuál divisor vamos a usar? El de corriente. El de corriente, así es. Cada vez que tengan una fuente de corriente en paralelo a varias ramas, estoy hablando de ramas porque, bueno, aquí podríamos decir que tengo un elemento en esta rama. Aquí tengo también un elemento en esta rama, pero aquí tengo dos, pero la ventaja es que estos dos, al estar en serie, su corriente es la misma, por eso no estoy haciendo la reducción, los estoy dejando tal cual. Y entonces tengo una, dos, tres ramas de elementos pasivos en paralelo a mi fuente de corriente. Cada vez que yo tenga elementos pasivos en paralelo a una fuente de corriente, yo puedo aplicar un divisor de corriente. Ya es una ecuación dada, por favor, no me pregunten de dónde salió, se van a sus apuntes de circuitos de CA y CD y la aplican. Y además, también en las notas que yo les envié del primer tema, en donde está conocimientos previos, ahí está el divisor de corriente. Ajá. Ya es una expresión dada, nada más la voy a aplicar, yo no la voy a inventar, ya está dada, la voy a aplicar. ¿Qué tengo que hacer? Primero, ubicar la dirección real de la corriente de la fuente. ¿A qué me refiero? La corriente, recuerden que siempre la vamos a trabajar de más a menos, sentido convencional. La corriente, o en este punto, la corriente, ¿qué dirección llevaría en la rama de la impedancia si llega al punto A? Hacia abajo. Hacia abajo. Entonces, va a ir hacia abajo y en este caso le puedo llamar y su índice 1. Continúo, seguiría el mismo punto. Y en la rama de menos 2, sí, ¿hacia dónde iría la corriente? Igual hacia abajo. Igual hacia abajo. Cuando tengan un elemento, podemos dejar el elemento solo con su respectiva corriente, pero cuando tengan más elementos en la rama, vamos a hacer todo el recorrido. ¿A qué me refiero? En la rama de 10 y 10i, la corriente ¿hacia dónde sale primero? Porque viene de este punto. ¿Hacia dónde iría? En la rama. A la derecha. Hacia la derecha. Entonces, va primero hacia la derecha. Le dejo aquí en medio la flechita para indicar hacia dónde. Después iría ¿hacia dónde? Hacia abajo. Hacia abajo. También dejo la flechita. Y finalmente tendría que llegar a el punto donde todas se unen, que es el punto B. Porque las tres ramas, la suma de las tres corrientes que estoy escribiendo ahorita, que es la corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3, me debe de dar la corriente de la fuente. De cierta manera estamos aplicando leyes de Kirchhoff de corriente, pero ya a través de un divisor. Entonces, ¿por qué hago esto? Para saber a través de cuántos elementos paso cuando tengo varios en una rama. Repito, como estos dos están en serie, tienen la misma corriente. Que esa corriente es I3, que es la que me proporciona la fuente. Pero la que queremos es I, que es la que se me pidió. ¿Y qué podemos decir? Voy a escribir del circuito, porque estamos trabajando con este circuito. ¿Qué puedo escribir? Pues que mi corriente I, ¿cuál corriente es la que circula en la rama donde quiero calcular ahí? La 3. La 3. ¿Cómo va la dirección de la corriente 3 con respecto a la que yo quiero calcular?
Tiene la misma dirección. Entonces se queda positiva, es decir, al calcular cuando yo encuentre la corriente ahí, nada más tengo que calcular la corriente 3. ¿Cómo vamos a calcular esa corriente 3? Pues vamos a aplicar divisor de corriente. Repito, yo voy a usar una ecuación que ya está dada. No la voy a inventar. No me pregunten ni cómo le hizo. Se van a las notas que les envié de conocimientos previos y buscan divisor de corriente. O se van a las notas que tienen ustedes de circuitos de CICD y buscan dónde está el divisor de corriente. La ecuación me dice que el divisor de corriente, esa ecuación me indica lo siguiente. La corriente que yo quiero, que en este caso es I3, va a ser igual. Siempre es una división, esa es la ventaja. Los divisores, tanto de voltaje como de corriente, siempre va a ser una división o un cociente, en donde en el numerador siempre va la fuente, que en este caso decimos que es la corriente de mi fuente de corriente, por, aquí viene el detalle, la impedancia total entre la impedancia donde yo quiero conocer la corriente, que le vamos a llamar número 3. Porque sería donde está la rama 3. ¿Qué hacemos? Sustituimos valores. ¿Cómo calculamos la impedancia total de más de 2 impedancias conectadas en paralelo? ¿Qué se aplica? Cuando tengo impedancias conectadas en paralelo, ¿qué aplico para reducirlas? Inverso de la suma de los inversos. Así es, el inverso de la suma de los inversos. Como son más de 2, no puedo aplicar el producto entre las suma. Ahora, hay otro divisor de corriente que es consecuencia de este que estoy escribiendo, pero ese, que generalmente es el que les hacen usar los profesores, es cuando solo hay 2 ramas en paralelo. Yo tengo 3, por eso estoy usando el general. ¿Qué me dice? ¿La corriente de la fuente? Bueno, pues es la corriente de mi fuente de voltaje. La impedancia total, ¿cómo la obtengo? Pues a través del inverso de la suma de los inversos, que sería 1 entre Z equivalente 1, más 1 entre menos 2i, más 1 entre 10, más 10i. Y entre la rama 3, que sería la que forman 10 más 10i. Y habría que hacer la operación. Tenemos entonces que la fuente de corriente vale 2.21.328 menos 0.19.490 y eso hay que multiplicarlo por el inverso, ¿sí? El inverso de la suma de los inversos, primero de Z equivalente a 1, y Z equivalente a 1 vale 9.11.763 menos 2.47.059 y eso hay que sumarle 1 entre menos 2i y de nuevo sumarle 1 entre 10 más 10i. Y después todo eso dividirlo entre 10 más 10i. Si no cometí ningún error al momento de hacer mi operación, según a mí me sale que la corriente, bueno, voy a escribir aquí, por lo tanto, como ya es el resultado, voy a dejar 2 decimales. Y que es igual a I3 va a ser igual a menos
16 menos 0.26. ¿Alguien hizo la operación? Sí, profe, yo. Sí, me da igual. Bueno, detalle. A veces a ustedes esto ya les provoca pánico. No pasa nada. Ese valor, lo único que hay que hacer, por si a ustedes se les hace muy complicado o tenemos el problema de que es que no puede haber números negativos. ¿Quién dice que no? Ya les dije que depende del ejercicio, no de lo que queramos hacer. Que si yo no necesito voltajes o corrientes negativas, no significa que no las pueda tener. Eso es distinto. Pero entonces, cuidado con esa parte. Yo voy a pasar estos dos a polar, no le voy a agregar más decimales. ¿Qué quiere decir? Que sería menos 0.16. Ahora, si usaron su calculadora, ya ustedes sabrán cómo pasarlo de polar, de rectangular a polar. Si usaron las aplicaciones, ya les comenté la vez anterior que si usaron Math-Halley no tiene la capacidad de pasar o no encontrado de cambiar de polar de rectangular a polar. Tendríamos que hacer todo el proceso que es muy largo. Sin embargo, Calcen sí me lo permite, entonces puedo introducir el número en Calcen para pasarlo aquí. Si ustedes tienen problemas de ver números negativos, pues esto es lo mismo que escribirlo como 0.30 o 0.305 cis de menos 121.6 grados y son amperes. Entonces, cada vez que ustedes tengan problemas porque ven un signos o signos negativos, pues pásenlo a polar y se acaba el problema, ya que con eso solventamos esa situación. Ya no tienen un número negativo y además es lo que va a medir el multímetro. ¿Preguntas, dudas, aclaraciones o algún comentario? Todo bien. ¿Todo bien? Bueno. Entonces, con eso estaríamos terminando este ejercicio. Ahora, detalle. Este es el teorema de intercambio de fuentes. Entonces, ¿nadie tiene ninguna duda de cómo aplicar el teorema de intercambio de fuentes? ¿No? Bueno, detalle. Este mismo ejercicio lo vamos a resolver por superposición, Thevenin y Norton para ver que el resultado no cambia. Puede ser que nos cambien decimales. Recuerden que yo ya corté el resultado hasta el final, entonces nos debería de quedar lo mismo. Por eso estoy usando 5 decimales. ¿Por qué? ¿Qué logro con usar 5 decimales? Que cuando yo dije los dos primeros, los 3 últimos, aunque se muevan, no va a ser problema porque por eso los estoy cortando en 2. Puede ser que en el otro resultado o con el otro método, en vez de que nos dé 0.16, déjenme ver qué más decimales tenía. Permítanme. El resultado era 0.16774. En vez de que nos dé los 774, a lo mejor nos da 0.16542. Bueno, pues al momento que lo cortamos ya lo igualamos. Esa es la finalidad de los 5 decimales para que ustedes no empiecen que no da el mismo resultado. Sí lo da. Si yo quiero que me dé exactamente el mismo, pues tendré que usar todos los decimales y no siempre es factible. O al menos aquí no lo requerimos con tanta exactitud el resultado. Entonces, ¿qué seguiría el teorema de superposición? ¿Cuántas fuentes tiene el circuito original? Por favor, ¿lo pueden ver y decirme? ¿El circuito original con cuántas fuentes comenzó? Con 3. Con 3. ¿Qué me dice superposición? Que voy a tomar cada fuente por separado. ¿Qué es esto? No hay un orden para hacerlo. ¿A qué me refiero? Yo puedo empezar, si tengo fuentes de voltaje, con la fuente de voltaje de valor más grande o con la fuente de voltaje de valor más pequeño. Si tengo fuentes de corriente, igual puedo empezar con la fuente de corriente de valor más grande o con la fuente de corriente de valor más pequeño. No hay un orden porque voy a tener que hacer el cálculo con cada fuente. No hay manera de que yo evite hacer esos cálculos. Entonces, empiezo con una de las fuentes y las otras fuentes se igualan a 0.
¿Y qué sucede cada vez que yo iguale una fuente de voltaje a cero? ¿Qué pasa cuando yo igualo una fuente de voltaje a cero? Esa fuente la tengo que sustituir por un cortocircuito. Y si yo igualo una fuente de corriente a cero, esa fuente de corriente la tengo que sustituir por un circuito abierto. Una vez que yo haga esa sustitución, analizo mi circuito, veo si puedo hacer reducciones, veo si puedo hacer simplificaciones y entonces ya tengo otro proceso más. Superposición es tomar cada una de las fuentes por separado y después sumar esos resultados. ¿Qué significa? Que vamos a tener que calcular 3 veces la misma corriente en la misma rama, pero con cada una de las fuentes por separado. Ya que hagamos esos 3 cálculos, los vamos a sumar y ver qué resultado nos dio, que debería de ser el mismo que tenemos aquí. Eso es superposición, nada más. ¿Qué significa? Que yo, como ya tengo aquí intercambio de fuentes y ya lo conozco, yo puedo aplicar también intercambio de fuentes, aunque esté aplicando el teorema de superposición. Porque el teorema de superposición lo único que me exige es tomar cada una de las fuentes por separado. Y yo ya lo estoy haciendo. Uso una fuente, las otras las igualo a cero y así trabajo. Entonces, eso lo vamos a hacer la siguiente sesión, que sería el día de mañana. ¿Preguntas o dudas? No, profesor. ¿No? Bueno, entonces envío la imagen. Continuamos el día de mañana. Que tengan un excelente día. Hasta mañana. Gracias, igualmente. Gracias, Hasta mañana. profe. Buen día. Hasta luego. Hasta luego.